Bien, vamos a resolver este problema de electrólisis que apareció en la selectividad de Extremadura en septiembre del 2013, en el que nos dicen que al efectuar la electrólisis de una disolución de ácido clorhídrico se desprende cloro molecular en el ánodo. ¿Qué volumen de cloro medido en condiciones normales se desprenderá al pasar una carga de 50.000 coulombs? Bueno, para poder calcular la masa de cloro depositada, en primer lugar tenemos que calcular la masa y después el volumen, tenemos que tener en cuenta las leyes de Faraday. La primera ley de Faraday de la electrólisis nos dice que la cantidad de materia depositada en un electrodo es proporcional a la carga que pasa por él. En este caso la carga son 50.000 coulombios, es decir, ya tenemos un primer dato. El primer dato es que la carga que pasa por el ánodo son 50.000 coulombios. Cuando no nos dan la carga directamente, sino que nos dan la intensidad y nos dan el tiempo, utilizaríamos la fórmula de Q igual a I partido por T, que sale de la propia definición de intensidad de corriente. Pero en este caso ya tenemos el dato directo de que son 50.000 coulombios. Eso es consecuencia de la primera ley de Faraday. Y la segunda ley de Faraday nos dice que para depositar un equivalente gramo de cualquier sustancia se necesitan 96.500 coulombios. Esa carga es la carga de un Faraday. Es decir, para depositar un equivalente gramo. ¿Pero qué se entiende por equivalente gramo? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué reacción es la que tiene lugar en el ánodo. Aquí nos está diciendo que se desprende cloro en el ánodo. Es decir, que partiendo del cloruro, en concreto de 2 iones cloruro, se va a obtener cloro molecular. ¿Cómo tiene lugar eso? Bueno, pues porque aquí hay una cesión de electrones, de 2 electrones, por eso es el ánodo, donde se produce la oxidación, para obtener cloro molecular. Pues bien, el concepto de equivalente gramo dice que un equivalente gramo de sustancia, de un oxidante o de un reductor, en este caso un equivalente gramo de cloro, se calcula dividiendo su masa molar partido por el número de electrones que intercambia. Su masa molar, en este caso, la masa del cloro, que coincide con su peso molecular, es 35,5, es la masa aproximadamente de cada cloro, por 2, por tanto 71, y dividido por el número de electrones que intercambia por cada mol de sustancia depositada. Para depositar un mol de cloro necesitamos 2 electrones. Por tanto, pues dividido entre 2. Eso nos daría un valor de 35,5 gramos. Ese sería el peso de un equivalente gramo de cloro. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces de la segunda ley? Bueno, pues que para depositar esta cantidad se necesita un Faraday. Y un Faraday sabemos que son 96.500 coulombios. Nosotros lo que tenemos que ver en este caso entonces es cuántos Faradays tenemos. Para calcular el número de Faradays que tenemos en el problema, el número de Faradays que pasan por ese electrodo, pues lo que tenemos que dividir es la carga total, que son los 50.000 coulombios que tenemos como dato, por el factor de conversión que nos relaciona los Faradays con los coulombios, es decir, que un Faraday son 96.500 coulombios. Es decir, dividir la carga inicial que nos dan o que hemos calculado a partir de esta ecuación entre 96.500. Eso, si lo hacemos, nos va a dar un valor de 0,518 Faradays. Por tanto, ¿cuál va a ser la masa de cloro depositada? La masa de cloro pues sería igual a el número de Faradays, 0,518 Faradays, por el peso del equivalente gramo, que son 35,5 gramos que se depositan cuando pasa un Faraday. Si hacemos esa operación, nos daría un valor exactamente de 35,5 aproximadamente 18,39 gramos. Eso nos daría un valor de 18,39 gramos de cloro depositado. Bueno, el cloro al ser un gas no se deposita, sino que se recogería en el ánodo depositado. Y en concreto lo que vamos a medir del cloro es el volumen. Por eso nos piden que calculemos el volumen. ¿Cómo lo calculamos? Pues a partir de la ecuación de los gases. Presión por volumen
igual al número de moles por R y por T, o lo que es lo mismo, presión por volumen es igual a la masa de sustancia partido por su masa molar por R y por T. Si despejamos de aquí el volumen, nos quedaría masa por R por T partido por su masa molar, de su peso molecular y su presión. Masa, pues 18,39, R 0,082, temperatura en condiciones normales, porque nos dicen que son condiciones normales 273, dividido por masa molar, la masa molar del cloro, 71, ojo con eso, si vamos a poner la masa atómica y la presión en condiciones normales, que es 1 newton. Si calculamos eso, nos saldría un volumen aproximado de 5,8 litros. Bien, vamos a resolver ahora el problema de septiembre del 2003. En este problema nos dicen, en una cuba electrolítica se depositan en el cátodo 5 gramos de zinc metálico a partir de una disolución de sulfato de zinc. ¿Qué cantidad de electricidad se ha necesitado? ¿Qué tipo de reacción ha ocurrido en el cátodo? Es decir, es el problema inverso al que hemos hecho anteriormente de septiembre del 2013. Ahí tenemos ya la solución, bueno, pero vamos a ver si llegamos a esa solución de una manera factible. Nosotros, para saber la electricidad que hemos necesitado, sabiendo ya la masa depositada, tenemos que hacer el problema inverso, es decir, en primer lugar, calcular también el equivalente gramo. Recordemos segunda ley de Faraday, que dice que para depositar un equivalente gramo se necesita un Faraday, y por eso ya podemos relacionar los coulombios, que un Faraday son 96.500 coulombios, con los gramos depositados. Y teniendo en cuenta también el tipo de reacción que tiene lugar en el cátodo. En el cátodo es donde se produce la oxidación, perdón, la reducción, es decir, es donde los iones zinc 2 positivos que están disueltos de esa disolución de sulfato de zinc se van a transformar en zinc sólido. ¿Cómo? Pues captando 2 electrones. Esa es la reacción que tiene lugar en el cátodo, es la reacción de reducción. En el cátodo siempre tiene lugar la reducción. Pues sabiendo eso, bueno, pues ya podemos calcular cuánto es un equivalente gramo de zinc. Un equivalente gramo de zinc es igual a su masa molar. La masa molar del zinc son 65,4 partido por el número de electrones que intercambia por cada mol de sustancia. En este caso, pues serían 2 electrones, y de hacer ese cálculo pues nos daría un valor de 32,7 gramos. Es decir, que para depositar 32,7 gramos se necesita un Faraday. Como nosotros lo que sabemos que se ha depositado son 5 gramos, y para depositar 32,7 gramos se necesita un Faraday, y un Faraday son 96.500 coulombios. Ese es el factor de conversión que nos relaciona los Faradays, 96.500 coulombios, y los gramos. Podemos calcular de ahí cuántos Faradays, cuántos coulombios necesitamos. Si hacemos ese cálculo, nos va a dar un valor de 5 por 96.500 entre 32,7. Eso es un valor de 14.755,35 coulombios, que como vemos coincide con la solución que mostramos en el enunciado del problema.